Anunciamos, estamos con Sigrid Bazán, ella es representante de la Pontificia Universidad Católica del Perú, presidenta de la Federación Estudiantil, y con Jaime Laos, representante de la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, el colectivo independiente universitario La Cantuta, para hablar con ellos sobre la inscripción del Movadef como partido político, además sobre lo que se ha venido comentando en los últimos días, las últimas semanas, respecto de que quizá los jóvenes pues no tienen el conocimiento de lo que ocurrió durante esos años de terror en nuestro país. ¿Es cierto o no? Qué mejor que preguntárselos a ellos mismos. Señores, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Siri, yo quería preguntarte a ti, ¿qué te parece esta inscripción del Movadef y qué te parece que se esté comentando pues que los jóvenes en el colegio, las universidades no tienen la posibilidad o quizás no tienen las ganas, la intención de leer, enterarse de lo que ocurrió en nuestro país en la década de los 80? ¿Qué tal? Gracias por la invitación para empezar. En realidad me alegra mucho poder ahora sentar más la posición, no solo mía personal, sino de toda la Federación de la Católica, ya que la semana pasada nos hemos pronunciado, no solo como federación, sino como la Junta de Presidentes de todo el gremio, en contra de todas maneras de la inscripción del Movadef, no solamente de la inscripción, sino también del movimiento en sí. Nos parece importante no solamente la memoria y todo esto que comentas, sino el debate. Creo que una de las razones principales por las cuales no solamente no se toca el tema, sino que la gente no está muy informada, los jóvenes no están tan informados, es no solo parte por la educación, parte por la política, parte por los partidos, sino también por una falta de poner el debate, un debate serio, no un debate entre, como se ha dicho antes, la derecha bruta y achorada y sendero luminoso, sino un debate con argumentos. Creo que eso, fomentado a través de los medios y en realidad en las escuelas o desde las escuelas, es algo que bastante ayudaría a difundir más información. ¿Y en la Universidad Católica, por ejemplo, se ha dado ese tipo de debate? ¿Se da con cierta regularidad o no? Lamentablemente ha sucedido esto del Movadef como algo coyuntural. Sin embargo, muchas de las razones quizás por las cuales Movadef sigue activando y hay una presencia de todos estos grupos, no se debate de tal forma como está. Es a raíz de toda esta conmoción en los medios que en realidad podemos plantear el tema, al menos desde el gremio estudiantil sí nos organizamos para que este año sea un año de debates, no directamente o institucionalmente, por decirlo así. Antes de pasar con Jaime, yo te quería preguntar, ¿tienes conocimiento? ¿Hubo gente del Movadef buscando la firma de gente joven de la Universidad Católica? ¿Sabes de algunas personas que estuvieron por ahí o no? En la Católica no se visitó, no se intentó conseguir firmas ahí. De primera mano yo la verdad no he visto a personas del Movadef. Sí he escuchado sin embargo rumores que hay personas que han estado hablando sobre el movimiento, incluso más allá de pedir solo firmas. ¿Dentro de la Católica? Sí, así es. Ok. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos un poco tu posición y la posición de los estudiantes de la Cantuta respecto a esta intención de inscripción del Movadef. Para empezar, ¿no? El Movadef como movimiento político y su trasfondo político que tiene, ¿no? Que trae con su inscripción bien señalada como Pensamiento Gonzalo, causa mucho daño en los jóvenes. Pero esto también pasa porque el gobierno o el Estado no se ha preocupado por solucionar problemas que ya venía arrastrando desde esos tiempos, ¿no? Entonces hay muchos jóvenes que todavía se sienten o creen que estas posiciones pueden ser necesarias o utilizables para seguir un camino correcto, ¿no? Entonces, en la Cantuta, por decir, hay posiciones muy diversas, muy contrarias. Hay gente que sí la apoya y hay estudiantes que no la apoya, que están en contra, que deslindan mucho con estas posiciones. A diferencia de lo que manifestaba Sigrid en la Católica, en la Cantuta sí se hace mucho debate sobre estos temas, se reflexiona mucho sobre estos temas porque es una de las más afectadas con este tema como universidad en sí, ¿no? Es una universidad muy golpeada, estigmatizada por la gente por los sucesos estos de terrorismo, ¿no? Y no solo por terrorismo de parte de Sendero Luminoso, sino el terrorismo del Estado que también estuvo presente ahí, ¿no? Eso te quería preguntar, ¿la universidad como institución tiene una posición respecto de esta inscripción del Movadef o, digamos, hay diversas posiciones pero la universidad no ha adoptado una institucional? No, la universidad no ha adoptado ninguna posición institucional porque la universidad, no sé si salirme del tema, pero la universidad usa toda esta coyuntura de Sendero Luminoso desde años atrás para que un grupo de poder contenga a la universidad, ¿no? Y a los alumnos que reclaman los derechos los acusan de estas cosas, ¿no? Entonces por eso la universidad o las autoridades universitarias no salen ni a deslindar ni a aprobar este tipo de cosas, ¿no? Porque es una herramienta para ellos mantenerse en el poder. Pero cuéntame un poco más de esto entonces, me interesa el tema, es decir, hay una cúpula, hay una élite que se ha hecho del poder en el manejo de la universidad y utiliza el tema del senderismo o su antiterrorismo para perpetuarse ahí en el poder. Claro. ¿No hay elecciones en la Cantuta? Las elecciones son mañatadas en tercios estudiantiles,
los federados han sido disueltos a la totalidad, queda sobre el Centro Federado de Ciencias Sociales, el Centro Federado de la Educación Primaria y el Centro Federado de Ciencias a Medias, ¿no? Entonces la universidad coge que los que se agrupan o las personas que se organizan para algo son senderistas, ¿no? Y tienen campañas muy violentas contra esto, ¿no? A inicio de clases, a medio ciclo de clases, tienen campañas muy violentas contra esto, forjándose ellos la posición de paz, ¿no? Como si ellos fueran los pacifistas de la universidad, pero sin embargo ellos, no sé si te enteraste, algunos meses atrás maltrataron a compañeros de nuestra universidad, compañeros que salían de una clase, entraron personajes encapuchados, lejos de la universidad, a golpearlos, a maniatarlos dentro de la universidad, con el decano de la Facultad de Sociales presente encima. Ok, pero no hay un grupo, digamos, que se reúna y plantee un cambio de autoridades y que además tenga un claro discurso antiterrorista, es decir, ponerse paralelo y no dejarle ese campo libre a estas autoridades que se quieren perpetuar en el poder ahí en la universidad. Claro que lo tenemos, es parte por mi colectivo, parte por el Centro Federado, parte por el Sindicato Único de Profesores, que estamos totalmente en contra y deslindamos con la violencia existente en nuestro país. La violencia pasada y la que sigue existiendo y la que quieren hacer reflote, ¿no? La que quieren traer de nuevo al contexto nacional en el cual ya se había evitado este tema, ¿no? O se debería ya haber superado. Pero las autoridades, como manejan mucho más recursos, manejan mucho más gente, tienen muchos aparatos dentro de la universidad, la sigue controlando. La misma pregunta que le hice a Sigrid para ti. ¿Tú has visto gente del Movadef recolectando firmas, dando discursos? ¿Y cuál ha sido, si es que ha habido, la reacción de agrupaciones como la tuya para neutralizar de alguna manera ese discurso radical de la gente del Movadef? Claro, siempre hay enfrentaciones, debates, sí te puedo asegurar sí que sí ha habido recolección de firmas y todo eso, porque hay estudiantes también dentro del movimiento del Movadef, ¿no? Estudiantes que siguen con esa línea y están dentro, ¿no? Y entonces, bueno, pero si hay estudiantes del Movadef, esa sería la primera digamos, la primera cosa que podrías argumentarle en contra de las autoridades que dicen que en nombre de estos se están perpetuando ahí. Pero en todo caso, ¿cuál fue la situación? ¿Cuál fue el debate? ¿Cómo un poco se originó? ¿Y cuál es tu posición respecto a esos estudiantes? ¿Qué les dices? ¿Cómo entenderlos cuando ellos firman por el Movadef y piden pues la inscripción de esto como partido? Como te decía al inicio, ¿no? Es parte porque el Estado, a mi parecer, al análisis que tengo, es parte porque el Estado no ha sabido zanjar ya las posiciones o los malos manejos de los recursos del Estado para los más necesitados, ¿no? Entonces, con un discurso supuestamente progresista que ellos traen para subir a la palestra política, pues adhieren gente porque la gente sigue viendo las mismas necesidades existentes, ¿no? Por decir, en el escenario de la Universidad de La Cantuta, un escenario muy deplorable, ¿no? O sea, infraestructura muy mala, una cuestión de mucho desorden, ¿no? Entonces los estudiantes al ver eso se indignan y con un discurso muy bien elaborado sobre estas posiciones, claro que clandestino obviamente, que nadie sale a decir de frente lo que es, ¿no? Se ganan a la gente, pues, se ganan a la gente y ese ganarse a la gente hace que vayan creciendo. Bueno, ¿no? pero el tema del Estado, ¿no? Y que no estuvo presente, se podría argumentar también como la causa por la cual ellos iniciaron su lucha armada en los años 80. ¿Qué decirles ahora para que justamente esa gente, más allá de los problemas del Estado, que lo sigue teniendo, puede haber mejorado en varios aspectos, pero todavía hay muchas carencias, qué decirles para que hacerles entender que no se adhieran a eso, que es una ideología criminal? Sí, lo que se trata de hacer es crear posiciones clasistas dentro de la universidad, pero con una visión nueva, ¿no? O sea, una visión de estrategia, de planificación sobre lo que queremos construir a las personas que están o que quieren subir a la política o que quieren hacer trabajo político, ¿no? Porque hay personas también que no desean y que son indiferentes a todo tipo de temas, ¿no? A estas personas se trata de conversar y se trata de hacer los debates sobre estos temas, de que se tiene que transformar la versión de la política y más de la izquierda, ¿no? Dejar atrás todo el daño que le hizo Sendero Luminoso a la izquierda de nuestro país, ¿no? Dejar atrás ese estigmatización de terrorismo que le tienen a la izquierda del país, una izquierda que pudo lograr mucho cuando estaba en el auge, ¿no? Y que gracias al Sendero Luminoso ha caído hasta lo más bajo y muchas veces ya no es reconocida, ¿no? Yo voy a hablar contigo más adelante, Jamil Consigli, pero yo me imagino que tú eres una persona de izquierda. Sí. Y también quiero saber cómo hacer para que la izquierda deslinde, ¿no?, de ese terrorismo, para que pueda enfocar. ¿Cuál es la manera de que la izquierda se pueda institucionalizar y pueda representar una oportunidad, ¿verdad?, política en el futuro? Porque al parecer, ahora con el presidente Ollanta, y eso te lo pregunto después, la cosa viene un poco complicada. Déjame ir nuevamente con Sigrid. Sigrid, en la Universidad Católica,
¿Cómo hacer para que demostrar a la gente joven que lo que propone Movadef es volver al tema de los 80s? Hay cursos en cada facultad. ¿Cómo recuperar la memoria? No dejar que se olvide todo eso. En la Católica en verdad también es un tema bastante complicado. Muchas personas no recuerdan que también hubo muchos desaparecidos, muchos muertos también a manos de Sendero en esa época de la Católica. De hecho, nosotros tenemos una plaza de la memoria que en particular, digamos, mi postura particular es que está muy dejada de lado. Tenemos desaparecidos que hasta ahora todavía tienen procesos y tienen investigaciones. Así es, como Luis Ernesto Castillo Páez, como Miguel Ángel Crispín Prado, como otros estudiantes que en realidad no han tenido una especie de cierre para el caso que sucedió desde hace más de 20 años, 30 años. Y sí me parece importante que se toque como debate, como tema, no tanto porque se vean, digamos, un poco el contexto, los gobiernos, cómo sucedió el conflicto armado interno, el terrorismo durante esa época, sino en realidad traer un debate hoy en día de cuáles son las causas, como tú bien dices, que el Movadef sigue existiendo. Quizás en parte también la Católica no fomenta ese tipo de debates a nivel institucional, como bien dije en un comienzo, y en realidad uno va mucho por el tema de la CBR, pero no se ahonda en que muchas de esas razones, como bien dice el compañero Jaime, muchas de esas razones persisten hasta ahora. Entonces ese tipo de análisis coyuntural es el que no se da mucho en los salones, ¿no? ¿Por qué no hacer debates también interuniversitarios? Me imagino que hay universidades que tienen posturas, ¿no?, más definidas que otras. Eso también podría venir de parte de ustedes plantearlo, ¿verdad? Sí, de todas maneras la Federación está planteando no solamente un mayor acercamiento hacia la sociedad, es rara la vez en realidad en la que hay pronunciamientos de parte del gremio estudiantil con respecto a la realidad nacional. Sin embargo, hay instancias con las cuales estamos ya entablando y enlazando en realidad un poco esfuerzos, que son la Coordinadora Interuniversitaria, la Federación de Estudiantes del Perú, y viendo qué espacios podemos nosotros ahí, de los cuales podemos participar, ¿no? y enlazar. Jaime, déjame leerte un párrafo que ayer escribe Martín Tanaka en su columna semanal de La República. Dice: otro tema es lo que sucede en las universidades. En realidad, la existencia de militantes de Movadef no es resultado de la desinformación, como algunos han comentado. Por el contrario, es consecuencia de la manera en que funciona buena parte de la escuela y la educación superior pública, siguiendo patrones autoritarios de mala calidad, excesiva ideologización y dogmatismo en torno a un empobrecido marxismo de manual. Y esto, además, lo saca del informe de la Comisión de la Verdad. ¿Compartes con eso? ¿Qué hacer al respecto? ¿Y cuánto crees tú que esto que menciona Martín Tanaka, si es cierto en la Universidad de la Cantuta, ha ayudado, ha colaborado a que el Movadef pues tenga gente que firma y que se adhiere a ese pensamiento? No parte por la última parte del enunciado de lo deplorado del marxismo, ¿no? Parte por el inconocimiento, ¿no? O sea, estar desinformado de esto. La población joven de estos tiempos que ha nacido post-terrorismo o en medio del terrorismo es un tipo de juventud muy alejada ya de los temas sociales y de los temas políticos que le intervienen, ¿no? O sea, no participan en los tercios estudiantiles, no participan en los centros federados, no participan en la federación, que son espacios donde uno se realiza para poder forjándose y creciendo como persona y como... Me está diciendo que los jóvenes no les interesa casi nada. Muy desinteresados en la política. ¿En la Cantuta es igual? En la Cantuta es igual, muy desinteresados. Y hay grupos interesados en la política, y personas independientes interesadas en la política, pero los grupos hegemonizan más, ¿no? Porque son grupos ya instituidos. Entonces, las personas independientes o las personas con posiciones políticas tienen que labrar otro camino, y es un debate muy fuerte, ¿no?, contra grupos ya establecidos dentro de la universidad. Sí, ¿tú qué opinas al respecto? En realidad eso era también algo importante de mencionar, ¿no?, el debate ideológico. Creo que en la Católica y en otras universidades donde hay tanta diversidad de carreras, muy poco se toca el tema, y cuando se toca generalmente son en facultades como ciencias sociales, ¿no?, facultades que uno asume que van a tocar ese tipo de, o que van a plantear ese tipo de debate, pero el debate ideológico me parece fundamental. El hecho de, como también leí en una columna pasada de Nelson Manrique, habían tantos izquierdistas, pero tampoco una propuesta de izquierda estructurada, planeada, consensuada. Es bastante paradójico también, ¿no?, del por qué este tema ahora tiene tanta relevancia. En realidad a mí me parece importante, no solamente como decíamos, el debate ideológico,
sino también que haya una propuesta izquierda que recuerde, por ejemplo, esfuerzos pasados por deslindar con el terrorismo, porque es falso que no hayan. Estamos hablando de la marcha del 81 por la paz, que encabezó Henry Piz, donde se habla muy bien, como dijo también Jaime, ¿no? No matarás ni con hambre ni con balas. O sea, hubo dos bandos dentro de este conflicto, y si bien rechazamos completamente el terrorismo, también rechazamos cualquier forma de violencia, no solamente a nivel de federación, que ahora puedo hablar a nombre de ella, sino también como personas, ¿no? Este tipo de violencia que también jugó parte del Estado y los gobiernos en realidad en esas décadas. ¿Ustedes se definen, están definidos ideológicamente? Por ejemplo, yo te lo pregunto a ti, Jaime, ¿tienes una definición ideológica? Claro, una definición muy correcta, ¿no? Pasa por entender o hacer un análisis de la situación de nuestro país, la situación internacional y los sucesos que siguen viniendo, ¿no? Entonces, parte porque ya un sistema establecido como este es más deplorable cada vez, y cada vez genera mucha más desigualdad y aleja demasiado a las clases sociales en sí, ¿no? Pero no parte por la violencia, ¿no? Ese es un tema que debemos erradicar de nuestro pensamiento, porque la violencia no genera ningún bien y no atrae ni forma nada bueno, ¿no? O sea, la violencia, el dicho muy popular, genera más violencia, y eso genera caos, genera desestabilidad, genera odios entre las personas y más entre peruanos. ¿Y tú crees que Movadef miente cuando dice que la violencia no es parte de su ideología? Claro, porque explícitamente pone en pensamiento Gonzalo, que es un pensamiento que ha llevado a la violencia a nuestro país. Tú podrías coincidir con la parte del marxismo, leninismo, que seguramente son ideologías que tú has estudiado a profundidad, pero la parte del pensamiento Gonzalo es la donde te parece que entra la violencia y que ahí el Movadef se cae, ¿no? Se queda desnudado con su vínculo con Sendero Luminoso. Exactamente, ¿no? Sigo pensando que el Movadef lo que quiere no es exactamente escribirse, ¿no? Lo que quiere es tener posición en el medio público, ¿no? O sea, que se siga generando un debate en cuestión de ellos, para que ellos puedan seguir creciendo, ¿no? Esto los enriquece mucho. O sea, lo que no nos damos cuenta es que con este tipo de acciones los enriquecemos, y porque la gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué? Correcto. Y los atraemos. Tú, tu posición, ¿la tienes clara también? Sí, o sea, también para citar también a un columnista, ¿no? Creo que en el momento en el que, y ya estamos hablando un poco como has preguntado de izquierda, derecha y todo este tema, en el momento en el que hay un centavo más de utilidades y lo inviertes en un centavo más para salarios, es el momento en el cual tú quizá probablemente en un espectro te definas de izquierda o de derecha, ¿no? Yo sí creo en la democracia. Creo en la democracia no de la forma en la cual todos somos iguales. Definitivamente no lo somos. Cada persona tiene una necesidad distinta, cada persona es distinta, cada persona trabaja en lugares distintos, pero sí en la democracia como un espacio de ciudadanía y donde se reclama una igualdad formal dentro de esa ciudadanía que lamentablemente en el Perú no existe aún y no se busca construir, al menos no desde la política y mucho menos como una política de Estado, desde el Estado. Me quedan claro de los dos, digamos, el fin de su ideología, pero hasta ahora no veo cuál es el vehículo para ustedes, a la mano, hoy, en nuestro espectro político, para que puedan llegar a lo que los dos me has planteado. Tú, con lo que piensas, con tu ideología, ¿cuál es el vehículo? ¿Dónde puedes hacer política? ¿Tienes algún partido? ¿Tienes agrupación? ¿El señor Ollantumala te representa? ¿Sentiste que Gana Perú te representaba durante la campaña electoral para la presidencia? Creo, como muchos jóvenes y como muchos peruanos que buscaban un cambio, creo que el señor Ollanta sí era representativo en esa situación, ¿no? Era muy representativo, generaba el plan de la gran transformación, era un avance para reconstruir una sociedad mejor, ¿no? Establecer un patrocinio diferente. O sea, como una negación al status quo que había en este momento, lo que se llama el neoliberalismo, el señor Alan García Pérez, simplemente porque era un cambio a todo eso, o es que efectivamente abrazaba las ideas que tú crees son las correctas. No abrazaba las ideas que considero correctas, sino lo que pasa es que daba un paso hacia la mejora de la ciudadanía y hacia la reivindicación de nuestro país. O sea, era el menos malo de lo que había, digamos, en ese momento. Exactamente, era una cuestión de dignidad, ¿no? Como salió la marcha contra Keiko Fujimori, era una cuestión de dignidad, ¿no? Votamos por Ollanta porque no queremos que un fujimorista, un terrorista más del Estado, como lo considero, esté de nuevo en el poder, ¿no? Entonces dime una cosa, tú que tienes esta ideología bastante definida, ¿eres miembro de algún partido político? ¿Sientes que algún partido político represente esas ideas que tú crees podrían hacer del Perú un lugar mejor? Claro, yo pertenezco a la Juventud Comunista del Perú, Patria Roja. Ok. Y el partido político representa y tiene un programa llamado Nuevo Curso que se establece las posiciones para ir generando una democracia verdadera, ¿no? No existe una democracia en que cada 5 años te invitan a votar, pero sin embargo tú no le puedes pedir
o pedir esas promesas que te dieron a una persona, ¿no? Como el señor Ollantumala, que bien lo manifiesta, dice yo me asocié solo por política, ¿no? O sea, se asocian por política para controlar el poder y de ahí eliminan a todos sus aliados o todas las fuerzas para controlar el poder y hacer lo que viene haciendo, ¿no? ¿Tú crees que Patria Roja no debió ir con Ollantumala o en su momento digamos que fue engañada por Ollantumala? Patria Roja no fue con Ollantumala. Patria Roja lo apoyó como otros grupos por la necesidad de que Fujimori no vuelva a entrar al poder. No fueron ni alianzas, no hubo ni reivindicaciones, ni grupos, ni nada. Solo fue un apoyo más, ¿no? ¿Y la Patria Roja hoy por hoy te representa? ¿Te sientes que los líderes de Patria Roja representan tu pensamiento? ¿Te sientes, no sé, digamos, tienes algo en común con el señor Gregorio Santos? ¿Crees que él representa lo que para ti es este ideal de un partido comunista? Claro, claro, si no, no estaría definido dentro de las filas del partido, ¿no? Claro, para uno estar organizado podría ser que has entrado partido, y quieres justamente reformar todas las cosas que tú ves, pero me parece que, que lo quieras reformar desde adentro a que de fuera lo estés dinamitando. Claro, no, lo que pasa es que como todo partido creo tiene algunos problemas que hay que solucionarlos. Pero eso no pasa por querer dinamitarlo. No somos un partido que genere violencia. No me refería a no me refería a dinamitar al partido desde adentro, es decir, no estar adentro de Patria Roja y criticarlo porque eso no crees tú, pero me dices que concuerdas con lo que hoy por hoy hace Patria Roja, por eso estás dentro del partido. Claro. ¿No crees que se necesite una reforma de los conceptos de Patria Roja? Han habido cambios en el mundo que nos hagan pensar, hombre, por ahí el camino, el marxismo, el leninismo, hay cosas que deben corregirse. Me imagino que todo es susceptible de ser mejorado y cambiado. Claro, el marxismo y el leninismo se tiene que aplicar con creatividad dentro de cada contexto y situación que existe, ¿no? No podemos ser dogmáticos dentro de esas posiciones, no podemos tratar de aplicar las realidades diferentes a la realidad de nuestro país, pero sin embargo sientan las bases para poder construir una sociedad, para poder mejorar la sociedad hacia alcanzar una sociedad justa y democrática, pero de verdad, ¿no? ¿Tú sigues apoyando a Ollantumala o también te ha defraudado como a muchos? No, también me ha defraudado. Sí. Sigrid, en tu caso. Bueno, yo en realidad no sé si Jaime y yo tengamos la misma postura sobre el marxismo, el leninismo, maoísmo en general. Sí, sin embargo, resalto lo que ha dicho al final. Hay una forma creativa, una forma heterodoxa de entender todo esto como herramientas para analizar un poco la coyuntura. Me parece, bueno, Marx en particular, uno de los pensadores más importantes, incluso para este momento. Pero más allá de ese tema, bueno, con respecto a lo que le preguntaste también de Ollanta, ¿no? Yo sí voté por Ollanta, y más que por una ideología, más que por el tema de acabar con el neoliberalismo, que es una palabra que cuando uno usa automáticamente se asocia con alguien de izquierda, ¿no? En realidad, todo este tema del consenso de Washington y toda la teoría científica que abraza esa palabra, en realidad sí creo que justifica un poco el uso de ella. Pero más que nada por unas propuestas del plan de trabajo que sí me parecieron... Perdón, me da curiosidad, ¿diferencias entre neoliberalismo y liberalismo son dos cosas distintas para ti o son prácticamente lo mismo? No, son dos cosas distintas, definitivamente, por supuesto. Okay. Pero me refería un poco al uso de esta palabra, ¿no? Que se manosea mucho y se asocia mucho cuando en realidad es una palabra bastante válida. Pero más que nada por propuestas concretas, ¿no? El tema de la reforma económica, que en mi opinión no se ha dado hasta aún, y de nuevo comparto la opinión de Jaime en términos de me ha decepcionado bastante ese gobierno. Pero sobre todo la reforma económica, temas del impuesto a la sobreganancia, que todavía no se da, creo yo, de la forma más idónea, y otras propuestas que yo en particular consideraba bastante necesarias para el país, no se vienen aplicando, ¿no? Sí, quizá no me arrepienta del voto, dado que los candidatos tampoco eran, digamos, de tanta a considerar. No era tan difícil para ustedes, elegirlo. Sí, pero sí ha habido una diferencia, ¿no? Déjame hacerte la misma pregunta que le hice a Jaime. ¿Tú tienes un partido en el cual te identifiques hoy por hoy? ¿Sientes que hay partidos políticos en el cual tú digas, bueno, estos piensan como yo, me inscribo y le pongo todo de mi parte para que este partido llegue al poder, como es en cualquier país, ¿no? Normal, desarrollado, digo? Sí, yo tengo una organización en la Católica, muy aparte de las elecciones que han habido gremiales y muy aparte de toda la federación, esto ya es a nombre personal, de izquierda universitaria dentro de la universidad, y aparte... ¿Cómo es un movimiento? Es un movimiento estudiantil dentro de los muchos que hay en la Católica, la efervescencia de movimientos no eres miembro de un partido de los que hoy conocemos. Sí, activo en el Partido Socialista también por el momento, que como dijo también Jaime, este tema de partidos no es que uno crea, el sistema de partidos está bien, está tan sólido que voy a entrar a uno. Quizá ese sea uno de los grandes errores de las personas. Vas a disculpar mi ignorancia, pero ¿cuál es el Partido Socialista? Patria Roja sí lo escucho, pero ¿cuál es el Partido Socialista? Es que hay tantos grupos de izquierda, la verdad que yo me pierdo. Como de derecha también, ¿no? Pero el Partido Socialista de Javier Vizcanseco, más conocido, ¿no? De Aida García Naranjo. O sea, yo en realidad creo que uno de los grandes errores de ver los partidos políticos es
sobre todo esa visión de, los partidos políticos tienen una situación bastante precaria, incluso deplorable en algunos casos, entonces yo espero que haya un gran partido para ver si me uno a esa causa. Pero muy pocas personas deciden tomar el camino de construir desde esos partidos. Entonces creo que más allá de identificarme completamente con un partido político, completamente con todas y cada una de las personas que conforman un partido, que son muchísimas, te darás cuenta que a veces es imposible, me identifico con el trabajar desde abajo para una nueva opción. ¿Y cuál es la meta de ese trabajar desde abajo? Porque claro, tú me dices, yo soy el partido de Javier Díaz Canseco, pero si revisamos la historia y buscamos un personaje de la izquierda que dividió a la izquierda más que la unió, es el propio Javier Díaz Canseco. Y lo ha dicho en una entrevista ayer. Él tuvo una actitud bastante individual que dinamitó la unificación de una izquierda que desgraciadamente nunca se ha dado. Hay mucho debate al respecto, pero te diría que en todo caso, ¿cuál es mi meta, por ejemplo, inmediata, incluso para hablarte inmediata, es dejar que el Partido Socialista sea el partido de Javier Díaz Canseco? O sea, creo que el decir eso en los medios afecta mucho también al partido. Es uno de los grandes líderes, tuvo sus decisiones en el momento, pero la juventud hoy en día no tiene por qué llevar esa carga, ¿Tú aspirarías a liderar en algún momento el Partido Socialista? Yo aspiraría a hacer lo que sea necesario para alcanzar las metas que como persona dentro de la política desde ahora me propondría, ¿no? Entre esos tendría que ser, por ejemplo, los debates, ustedes tienen una posición clara hacia la izquierda. Hay también grupos de derecha dentro de sus universidades, hay un debate alturado de ideas, que no sea el insulto, la discusión. ¿Hay eso o aquí desgraciadamente somos muy extremistas? En tu caso, Jaime. En la universidad grupo de derecha creo que no existen, ¿no? En la universidad La Cantuta es una universidad pública de las personas de muy bajos recursos, algunos de recursos sustentables, ¿no? Muchos de los estudiantes son trabajadores y estudiantes a la vez para poder sustentar su mantención dentro de las universidades, así que ¿Pero tú crees que partido político de derecha no hay? ¿Esa característica socioeconómica te define que no pueda ser de derecha o de izquierda, o es un patrón que se ha dado en nuestro país, que la pobreza normalmente hace que la gente se incline por ideas de izquierda? No es un patrón, sino a lo que me refería es que los que, como te dije en el principio, no activan en política, son ajenos a esto, son esas personas, ¿no? Por su misma condición de que tienen que trabajar y estudiar y no pueden estar mucho tiempo en la universidad, quizás. Y los partidos existentes, si son partidos de izquierda dentro de la universidad, que sí hay debates muy alturados, debates muy buenos sobre ideas, pero también hay debates pues que caen muy mal, ¿no? Hay debates alturados y hay debates que se radicalizan, se violentan, y eso que todos son grupos de izquierda. Exactamente. O sea que ya no quiero ni pensar cómo sería ni con grupos de derecha los debates. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees personalmente que enriquecería más tu ideología, tu posición política, tus ideas, que hayan grupos de derecha con los cuales discutir, debatir, poner tus ideas sobre la mesa y darle la vuelta a discutir y llegar a conclusiones, o crees que no? Yo siempre digo, recomiendo, no solamente lean a los columnistas que piensan como uno, lean con más interés a los que piensan distinto a uno, porque eso refuerza tu idea o de alguna manera la vas evolucionando, la vas cambiando, la vas mejorando. La pregunta entonces, ¿haría mejor a los grupos de izquierda que hayan grupos de derecha para que se arme un debate? Claro, sería muy saludable eso, ¿no? Porque en nuestro país, en algunos tiempos, nuestro país lo que hace es debate la derecha sola, ¿no? O sea, debaten entre ellos lo que tienen que hacer. Pero sería muy saludable poder debatir con ellos y poder plantear nuestras necesidades, ¿no? Eso no es un tema solo del Perú, ya es un tema internacional, ¿no? En Harvard han habido movimientos, plantones, se han retirado de las aulas por este tema, de que ya la economía como existente no va a solucionar las crisis, ¿no? El Capital en el año 2010 ha sido un bestseller todo el año en Europa, ¿no? Es por esa necesidad de buscar nuevas formas, de buscar nuevos debates, enriquecerlos, generar nuevas condiciones, generar nuevas propuestas políticas para que nuestra sociedad pueda surgir y quizás achicar las brechas que existen. Ahí ¿no? está el reto entonces, ¿no? Claro. Proponer nuevas cosas desde esta juventud que viene a ser patria roja. Pero me dices que las ideas que tú ves arriba, ¿todavía estás de acuerdo con ellas? ¿O crees que necesita un remesón patria roja con las ideas que gente joven como tú puede tener? No sé ¿O si sientes que ahí arriba se han evolucionado también? También ha habido ¿También crees que ha habido mucha evolución, mucho contexto. Como te digo, la creatividad el marxismo tiene que ser muy creativo al analizarlo y al proponerlo. Entonces ha habido mucha evolución. Si bien puede ser que exista algunos cosas con las que no estemos o no nos afirmemos mucho como ellas, pero en sí todo el contexto y todo el programa es un programa muy
muy bien elaborado para los jóvenes y para la población en sí, ¿no? Y se comparte mucho ese programa. Una última, ¿crees que hubo violencia, esa violencia que has dicho que no comparten? ¿Crees que hubo violencia en las protestas de Cajamarca? ¿Se le fue un poco de las manos o crees que ahí todo era legítimo y nos ceñimos a la ley en esas protestas? Creo que ha sido legítima las protestas. Creo que el Estado ha querido vulnerar ese derecho a la protesta normal y ha querido generar violencia, poniendo esto que le llaman un estado de emergencia. Un estado de emergencia era generar violencia, era ir a la confrontación con los pobladores. El bloqueo de carreteras, eso no ayuda, es violento, va contra la ley, más allá de del legítimo derecho a la protesta. Y además de que a alguna gente no le hayan permitido, digamos, salir a las calles porque no estaban a favor de la protesta, ¿no te da un poco ahí una mala espina? No, es que lo que pasa es que el poblador o la persona común, cuando se siente indignada por algunos temas, tiende a tomar decisiones no con cabeza fría, ¿no? Quizás esto es un problema, pero las protestas en sí han sido por una causa justa, ¿no? Y creo que eso las justifica. Bueno, pero los terroristas hoy en día en Movadef podrían decir que también toda su violencia y su terrorismo fue por una causa justa. Podrían decirlo, pero no es correcto, ¿no? O sea, tenemos dirigentes sociales, dirigentes estudiantiles, personas sin nada que hacer dentro de la política muertas por ellos, ¿no? Tenemos alcaldes provinciales, distritales, etcétera, muertos por ellos por no compartirlo. Eso ya no es o no viene al caso de decirlo, ¿no? Correcto. Una última, 67% de los peruanos declara tener poco o ningún interés en la política y el porcentaje sube al 71% en Lima. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace la Católica? Me imagino que en la Católica la participación en política es mayor, pero no es así en el resto de Lima. Una última reflexión para cómo hacer que los jóvenes se interesen más en política. Claro, sobre todo esto, en realidad, el tema que tú le preguntabas también un poco de si los pobres son los que más acogen esta ideología izquierda, en realidad no tanto por el tema de Fujimori, definitivamente. Bueno, eso es asistencialismo, ¿no? Claro. Así con el asistencialismo, claro, no importa si es derecha o izquierda. Presidente Ollanta ayer decía, me dicen póngame agua, soy de izquierda o de derecha, usted ponga nomás, le dijeron. Claro, precisamente por eso, digamos, la primera afirmación tampoco sería correcta. Pero con respecto a este tipo de información, ¿no? Sí, la Católica es quizás un poco más politizada porque tiene también grandes figuras dentro como profesores, ¿no? Incluso estudiantes que están ahora polemizando ¿Te parece que está politizada en ambos espectros, en ambos lados del espectro político o más que todo para un lado? No, yo creo que no está politizada más que en un sector del estudiantado, pero no está politizada en general, definitivamente no, y también parte un poco por la falta de interés de los jóvenes, pero también por una cultura de los medios, de cómo se toca cada tema, ¿no? Entonces cada vez los medios sacan más Movadef, ¿no? Entonces de una forma tan somera que en realidad yo puedo haber escuchado de Movadef en la Católica, como te decía desde el inicio de la entrevista, pero no es un escuchar de, sí, ideológicamente, sí, estructuralmente las razones por las cuales Movadef persiste son esta y aquella. ¿Y crees que se simplifica asesinos y cosas así muy sencillas o qué? Yo creo que sí. Yo creo que en el debate de ahora no se habla claro, no hay un debate profundo al menos, y creo que eso suena y resuena en todas las universidades. ¿Crees tú que se debería desenmascararlos al Movadef, sacar a la luz cuáles son sus verdaderas intenciones? Definitivamente, me parece muy interesante, por ejemplo, cuando he visto entrevistas con los mismos miembros de Movadef y entender por qué estos jóvenes, creo que también eso era importante con el tema de conflictos sociales. Es muy fácil ver las cosas desde afuera y decir, bueno, yo tengo una posición neutral, una vista objetiva, que desde afuera ve cómo es el conflicto social. Pero, definitivamente estoy de acuerdo con eso, no hay nada objetivo. Entonces ponerse en el lugar de las personas que hoy en día están militando en Movadef o hoy en día están dentro de un conflicto social, creo que ayudaría mucho más a fortalecer una opinión al respecto y a decir esto está mal, esto está bien y esto fortalece el sistema democrático o no. Hay muchísimo que hacer, señores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Gracias a Jaime Laos, representante de la Universidad de La Cantuta, y Sigrid Bazán, representante de la Pontificia Universidad Católica. Pausa y regresamos.